Jóvenes estudiantes, les saluda el profesor Oscar Conde del área de Desarrollo Personal y Ciudadano para desarrollar la clase virtual de la semana 33. En este caso, el tema es identificamos condiciones de seguridad y proponemos acciones para la gestión de riesgo de desastres. Bien, aquí en esta primera actividad vamos a identificar condiciones de seguridad en el espacio laboral y en el espacio familiar para el bienestar de las personas, ¿no? Eh, Aquí la pregunta, ¿qué hacer si ocurre un terremoto? Si bien es cierto, en el Perú se dan una serie de eventos naturales eh, que van a ocasionar en la población una serie de acciones para poder garantizar nuestra seguridad, pero sin embargo el terremoto es uno de los más continuos que se dan debido a que nosotros, el Perú nos está ubicado en el cinturón de fuego, ¿no? En donde es una zona magmática donde las placas tectónicas van a ocasionar las vibraciones de nuestro planeta, de nuestro país, las vibraciones de nuestro territorio, eh, ocasionándose los temblores o los terremotos. Ahora, ¿qué hacer? Nosotros aquí vamos a ver en dos casos, ¿no? Fuera de tu casa y en tu centro laboral. Dentro de tu casa o si estuvieras en tu centro laboral. Aquí ustedes ven en el dibujo, ¿no? El momento mismo donde se sucede el movimiento sísmico, ¿no? Las personas se trasladan hacia la parte exterior para asegurarse, ¿no? Asegurar su vida. Pero aquí la pregunta, si fuera en tu casa, ¿has tenido algunas experiencias en las que hayas tenido que evacuar de tu casa? ¿No? Es decir, si ha habido un temblor, un terremoto, de repente un incendio, algo que te haya a ti permitido salir lo más rápido posible de tu casa, ¿no? Ahí vas a narrar brevemente qué ocurrió, qué sucedió y cómo reaccionaste, ¿no? Y si sabías qué hacer en ese momento o no. Muchas veces no sabemos qué hacer, correr, hacia dónde corremos. Bueno, tú vas a explicar aquí en esta primera pregunta. En la parte baja dice en tu centro laboral. ¿No? En tu centro laboral, el lugar donde tú trabajas es un lugar seguro, ¿no? De repente si ocurriese un terremoto, ocurriese un incendio, eh, ¿es seguro eh, o de repente no está, la construcción no está adecuada para poder uno salir lo más rápido posible y evacuar sin ningún problema, ¿no? La otra pregunta dice, ¿tienes un plan de evacuación? Es decir, en tu centro laboral hay un plan, han planificado en un posible caso de terremoto, cómo evacuar. Y la número 4, se han colocado señales de prevención, ¿no? Señales de prevención donde te indica, por ejemplo, cuáles son las zonas seguras, donde te indica los lugares por donde tienes que evacuar. Entonces, fíjate bien si en tu centro laboral lo hay y ahí vas a contestar eso. ¿Bien? Entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. Bien, en esta misma actividad tenemos otro trabajo. Dice, primero lo que tienes que hacer es leer la información que te voy a enviar a tu WhatsApp, al WhatsApp grupal, la fotografía de unas lecturas, ¿no? Y ahí vas a leer de la página 46 a la página 49. Ahí te va a explicar qué debes hacer en caso de sismo o un tsunami o una inundación. Pero como ya te he indicado, de repente por donde tú vives no está cerca al mar, entonces tsunami no sería muy apropiado tocarlo, ¿no? Inundaciones, de repente los ríos de la costa no son muy caudalosos, por lo tanto tampoco las inundaciones podrían ser un peligro, ¿no? En la Amazonía sí, en la selva hay ríos muy caudalosos y se desbordan continuamente. En este caso no, pero los sismos sí, los sismos, como te dije anteriormente, estamos propensos a temblores, terremotos,
debido a nuestra ubicación en el cinturón de fuego, ¿no? Ahora, de lo leído, vas a identificar las condiciones de seguridad en tu casa. Dice, por ejemplo, ¿qué fortalezas encuentras? Es decir, lo positivo que hay en tu casa para que puedas tú realizar la evacuación, en este caso de un terremoto. De repente están practicando la evacuación a través de un simulacro, ¿no? Son fortalezas. También en la 2 dice, ¿qué debilidades encuentras? Debilidades, por ejemplo, puede ser que no podemos controlar nuestras emociones, tenemos miedo y no sabemos qué hacer. Uno mismo tiene que ir viendo qué es lo negativo en el caso de que hubiese un terremoto. O de repente todavía en tu hogar eh, no está adecuado para una buena evacuación, ¿no? De repente las llaves de tu casa, de tu puerta, no están a la mano, o de repente todavía no tienes tu mochila de auxilio, o no hay un botiquín. ¿Qué es lo que las debilidades que tienes? Y luego, ¿qué cambios se deben realizar en estos espacios? ¿No? ¿Qué cambios? De repente mover los muebles para que estén libres los lugares por donde tienes que evacuar, etcétera, ¿no? Y al costado vas a completar el cuadro. Dice, en mi casa o en mi trabajo. Tú vas a elegir, ¿no? Si es en tu casa o en tu trabajo. La primera parte dice medidas que se tomaron para prevenir los riesgos, es decir, cuáles son las medidas que se tomarían para prevenir riesgos. Y al costado, medidas de seguridad que no se han tomado y se deben realizar. ¿Qué medidas? Vamos a ver nosotros a continuación lo que te mencioné, ¿no? De la página 46 a la 49, para que puedas tú tener en cuenta cuáles son esas medidas que debes tomar en cuenta y no se han tomado, o sí se han tomado o se deben tomar. Bien, a ver, vamos a ver entonces la explicación de las páginas que te he mencionado. Bien, de lo que te mencioné, de las páginas que te voy a enviar, de la 46 a la 49, ahí te explica cuáles son las acciones que debes tomar en tres pasos, ¿no? En tres momentos. El primer momento es la preparación antes del sismo, es decir, antes que suceda el sismo, qué es lo que tienes que tomar en cuenta. Luego también está, después de haber preparado, la respuesta del momento, en el momento qué es lo que tienes que hacer, en el momento que está sucediendo el sismo. Y luego también tenemos la rehabilitación, que es después, cuando ya sucedió el sismo, qué es lo que tienes que realizar, ¿no? Entonces, esas son recomendaciones que debes tomar muy bien en cuenta para que puedas tener una mayor seguridad durante el momento o antes o en el momento o después de un sismo, de un terremoto. Bien, en el primer dibujo vemos nosotros a una persona que está manipulando una caja de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las recomendaciones es que debes revisar tú o de repente a una persona especializada el estado de las instalaciones del sistema eléctrico. eh, que si hubiera alguna deficiencia, de repente en el momento del terremoto puede ocasionar pues un cortocircuito. No solamente del sistema eléctrico, también de las instalaciones del gas, del agua, ¿no? Y así poder tener una seguridad. Ahora, en el otro caso, ahí vemos un niño que se le está cayendo todos los roperitos, su armario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no se mantiene libre el lugar por donde uno va a evacuar y de repente cuando empieza a temblar la tierra, todo esto puede caer encima de la persona. Entonces otra recomendación es mantener libre de obstáculos los pasillos, las puertas, para pueda haber una evacuación mucho más rápida. También de igual manera, los objetos o muebles que puedan lastimar te puedan caer encima, ¿no? Sobre todo cerca de la cama. Por ejemplo, si tú tienes tu cama y encima en la pared hay un televisor que está colocado en la pared, entonces es peligroso porque ese televisor con el movimiento puede caer. Bien, en el otro dibujo vemos nosotros a una familia donde habla de un plan de familiar de emergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir?
que se debe establecer un plan de emergencia y evacuación entre toda la familia, o de repente con los vecinos también, o si estás en tu trabajo con todos tus compañeros de trabajo, ¿no? Planificar qué es lo que se tiene que hacer durante un sismo para poder evitar que ocurra alguna desgracia. En la parte baja tenemos otro dibujo, dice, ten lista la mochila de emergencia, ¿no? Y es muy importante, la mochila para las emergencias, ¿no? Debe ser una mochila para llevar fácil, ¿no? En caso de la evacuación. Ahí debe haber pues algunos elementos importantes en esta mochila, como por ejemplo agua, por ejemplo una linterna, por ejemplo una radio a pilas, ¿no? Que les va a ayudar a comunicarse o poder recibir por radio las indicaciones, ¿no? Qué está sucediendo en el momento. O también algún tipo de alimentos como es, por ejemplo, conservas, galletas, etcétera. Eh, También hay elementos de emergencia de primeros auxilios, ¿no? Un botiquín. Bien, al costado dice, durante un sismo recuerda no usar el ascensor, podría colapsar, es decir, el ascensor podría malograrse, ¿no? Y quedarse ahí suspendido, ¿no? Entonces es muy peligroso. En el caso que si vives en un edificio, no puedes utilizar los ascensores. Y ahí debes coordinar, si vives en un edificio, debes coordinar previamente con la administración del edificio para, para saber si cuenta con luces de emergencia, por ejemplo, extintores y algunas indicaciones en los lugares estratégicos de este edificio. Y seguidamente tenemos al costado, ¿no? Las señalizaciones, ¿no? Ahí dice ruta de emergencia, ruta de evacuación, por ejemplo, o las zonas de seguridad. Son estos, vienen a ser señalizaciones que te van a permitir a ti tener una orientación durante la evacuación. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. Bien, aquí dice respuesta durante un sismo, es decir, en el momento del sismo, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Por ejemplo, en el primer dibujo vemos una persona que está cayendo por la escalera. ¿Por qué? Porque esta persona no pudo controlar su emoción, su miedo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que debes conservar la calma en todo momento, ¿no? Ahí debes evaluar la situación que está sucediendo. Al costado tenemos otra persona que está tratando de auxiliar a una niña que está atrapada y no está herida. Entonces, otra recomendación es que puedas tú también, si es que estás calmado, puedas ayudar a los demás, ¿no? Eh, si has tenido alguna práctica, ensayo, debes ejecutar lo practicado para poder prestar auxilio a otras personas. En la parte baja tenemos alejarse de las ventanas. ¿Por qué? ¿Por qué alejarse de las ventanas? No solamente de las ventanas, de las repisas o de cualquier utensilio, artefacto o objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación o puede caerte a ti, ¿no? Las ventanas con la vibración, los vidrios se pueden romper, revienta y eso te puede cortar la cara o algún daño mayor. Y en el último dibujo de la derecha, ahí tenemos nosotros, donde si no puedes salir, por ejemplo, estás en un edificio, no puedes salir, entonces ubícate en las zonas de seguridad, ¿no? En la parte interna de la casa. Hay zonas de seguridad que si bien tienes que reconocer, ¿no? Ahí vemos nosotros una señalización con una S. Esa S quiere decir que es una zona de seguridad. Eh, eh, por ejemplo, puede ser al costado de las columnas o los muros eh, o cerca de la caja del ascensor si fuese un edificio. ¿Por qué? Porque esas zonas son mucho más fortificadas en su construcción, ya que hay muchas columnas, ¿no? Columnas que pueden soportar movimientos fuertes. Bien, entonces esas son las recomendaciones. También hay después de los sismos, pero en este caso lo más importante podemos nosotros tomar en cuenta lo que hemos mencionado. Con esto te va a ayudar a desarrollar las actividades que anteriormente se ha dejado. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad. Bien, en esta última actividad, número 2, dice proponemos acciones para la gestión de riesgo de desastre. Es decir, aquí tú vas allá a
actuar, vas a realizar una actividad, una acción, pero que te pueda permitir a ti estar preparado para un evento de sismo. Aquí te dejo el trabajo de realizar un plan de emergencia y evacuación y vas a considerar los siguientes pasos. Primero, ¿qué emergencia va a cubrir el plan? ¿Cuál es la emergencia? En este caso, ¿cuál es el simulacro? Aquí vamos a tomar en cuenta un simulacro de sismo. ¿Ya? Esa va a ser. En la número 2, nombra las acciones que se van a desarrollar como parte del plan. ¿Qué acciones se van a desarrollar? Por ejemplo, eh, como anteriormente habían las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que se van a dar la señalización, van a buscar los lugares seguros de la casa por donde se va a evacuar, de repente por ahí las mochilas de emergencia, etcétera. No hay una serie de acciones que debes tomar en cuenta para estar preparados en el sismo. En la número 4, identifica las zonas de evacuación y realiza la señalización respectiva. En este caso, eh, vas a colocar las señales, ¿no? Zonas seguras con una S y zonas de evacuación también con una flecha hacia dónde se van a dirigir. Luego, en la 5, establece el tiempo en lo que van a realizar el simulacro de sismo, es decir, cuándo vas a realizar tu simulacro. De repente va a ser un día lunes, martes, miércoles o un día domingo que está toda la familia para poder practicar esta evacuación, ¿no? Simulacro de sismo. ¿Y cuánto va a durar? Máximo puede durar 60 segundos para que puedan evacuar lo más pronto posible. Luego dice, preparación de una mochila de emergencia para la evacuación. Entonces tu mochila de emergencia, todo esto tú vas a tomar fotografías, ¿no? Por ejemplo, las zonas lugares de evacuación, la señalización, la mochila, vas a tomar fotografías para que puedas enviarlo como evidencia. Todo esto en tu cuaderno para que me lo envíes a mi WhatsApp personal y poder revisar cómo has trabajado. Muy bien, entonces comenzamos a trabajar.